participación pública. ¿Y cómo para el aire? ¿El aire? Muy buenas noches a nuestros audiovidentes de CEDIC TV. Tenemos el orgullo de comenzar con una edición más de nuestro programa Coloquios Perinatales, que está fundamentalmente dedicado a indagar acerca de aquellos problemas prevalentes de nuestra población, en los que nos parece que hay que poner atención con el objeto de implementar medidas que efectivamente permitan que la salud, las personas que son tributarias del sistema público, tanto como del sistema privado, puedan tener los mismos derechos, los mismos accesos y los mismos beneficios, particularmente cuando esto está consagrado en una ley. Esa es la razón por la que hemos elegido el tema anticoncepción gratuita y anticoncepción de emergencia sin receta, que parece un título provocativo, pero que en el fondo intenta nada más que darle sentido a algo que nos parece que lo tiene, en términos de que si la anticoncepción se puede adquirir gratuitamente en los consultorios, o en la mayoría de los consultorios, o se puede adquirir por un precio determinado en alguna farmacia, cuando se hace de forma particular, no tendría por qué ocurrir algo contrario con la anticoncepción de emergencia. Entendemos que eso probablemente es un resabio de una discusión que se produjo hace algunos años atrás en Chile, en donde la sola autorización de la píldora el día después fue un problema, por lo tanto lo de la receta pareció ser un mal menor dentro del objetivo que se pretendía, que era que el medicamento estuviera a disposición de las personas. Esta noche tenemos una jornada que yo necesito realzar, porque primero nuestros invitados son invitados de lujo, que conocen el tema, que tienen posiciones eventualmente diferentes, pero uno en estas cosas se lleva mucha sorpresa y finalmente al final del debate podamos darnos cuenta de que quizá la lejanía no era tan no era tal y hay más puntos de encuentro que puntos de diferencia. Pero quiero partir por presentarles a nuestros invitados. Primero quiero contarles que con el objeto de hacer representativa al gremio de matrones, tanto en sus aspectos lineales, pero particularmente en sus aspectos docentes, hemos nombrado a alguien que estuvo en nuestro coloquio anterior, a Gonzalo Leiva, como un panelista estable de nuestro programa, y Gonzalo nos acompañará cada vez que él considere que su participación puede ser una contribución, lo que probablemente va a ser la mayoría de los coloquios, y probablemente conociéndolo ya un poco más, él va a estar metido en todos los coloquios. Así que le damos la bienvenida a Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo, porque sabemos que esto te significa tiempo, eres una persona súper seria y sabemos que esto no es algo menor para ti, sino que haces un esfuerzo grande por preparar el tema y por hacer que esta hora y cuarto que tenemos sea lo más contributoria posible. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Gonzalo. Nuestros profesores son amigos míos, de otra manera no estarían aquí. No es posible que a alguien le avisen con 12 horas de anticipación,
o con 3 horas de anticipación, como ocurre en el segundo caso, a raíz de mantener la paz de las fechas, qué sé yo, y de no molestarlos durante la Navidad, de no haberlos podido ubicar la semana pasada. Pero en rigor, a la doctora Andrea Schilling la invitamos hoy día a mediodía, y 2 horas después recibimos una confirmación de su parte, muy amable por lo demás. Y el doctor Carlos Cabezón, a quien le habíamos enviado el mismo correo electrónico a la misma hora, no recibió el correo electrónico, o sea, no alcanzó a revisar el correo electrónico, porque no era hora de revisarlo, revisa su correo electrónico de la noche, y se enteró de esta invitación hace exactamente 1 hora, será, yo creo, un par de horas atrás, cuando yo le llamé a su consulta para decirle que si podíamos conversar al final de la consulta, porque tenía una invitación que hacerle. Me imagino que él pensó que yo lo estaba invitando al mejor restaurante de Santiago, pero se encontró con la sorpresita que lo estaba invitando a esto. Y estoy muy alegre y muy agradecido de que ellos nos hayan dado la oportunidad de tenerlos aquí con nosotros esta noche. Así que, Andrea, muchas gracias por tu amabilidad, por tu tiempo. Yo sé que esto es tiempo familiar que queda a disposición de la misión que tenemos en el CEDIP, que fundamentalmente persigue algo que ustedes también persiguen y que es la razón por la que están aquí. Carlos, también muchas gracias por estar con nosotros. La doctora Andrea Schilling es médico staff de clínica alemana y profesora de la Universidad del Desarrollo. El doctor Carlos Cabezón es profesor adjunto de la Universidad de los Andes y tiene un PhD en Medicina y Cirugía de la Universidad de Navarra. Y yo creo que muchos de ustedes lo conocen a partir de intervenciones que tienen que ver con el carácter ético del desempeño de la medicina, particularmente en ginecología y obstetricia, y esa es precisamente una de las razones por las que nos ha parecido interesante que nos acompañe esta noche. Vamos a partir inmediatamente, no podemos dejar de agradecer una vez más la gentileza que ha tenido el laboratorio Recalcínico en proporcionarnos todos la implementación económica y física que significa la transmisión de este programa, no solamente a todo Chile, sino que a toda Iberoamérica y a aquellas personas que tengan el link. Vemos que nuestro número de auditores va subiendo y eso nos alegra mucho. Les contamos que la vez anterior llegamos a tener un total de cerca de 500 personas que vieron nuestro coloquio, lo que nos pone muy alegre y nos da, por supuesto, que mucho entusiasmo para continuar con ellos. Entremos en el tema. El coloquio de hoy día se denomina, dicen que se escucha bajito, sí, lo estamos hablando. El coloquio de hoy día se denomina anticoncepción gratuita y anticoncepción de emergencia sin receta. Anticoncepción gratuita porque entendemos que en la mayoría de los consultorios del país, dependiendo del nivel económico de las pacientes que lo requieran, la anticoncepción sí es gratuita, pero eso se encuentra muchas veces con problemas que tienen que ver con stock o con decisiones que se han tomado en algunos consultorios y que restringen esa posibilidad, la de acceder a la de anticoncepción gratuita. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la anticoncepción como concepto general. Estoy hablando de la pastilla anticonceptiva, estoy hablando del dispositivo intrauterino, o incluso de la enseñanza de métodos de planificación natural, cuestión que no sé cuán extendidos están en nuestros consultorios. Y estoy hablando también de que hay diferencia entre lo que ocurre en el sistema público y en el sistema privado, o en el sistema municipalizado de comunas que pertenecen al sector alto de Santiago, para sorpresa mía, muchas veces en desmedro de las personas que viven allí. Así que yo quisiera partir preguntándole a Andrea, tú, Andrea, te has preocupado fundamentalmente de la salud de las adolescentes, has desarrollado un programa, hemos escuchado muchas conferencias tuyas al respecto, y me gustaría conocer tu opinión con respecto
al hecho de que existe una ley que resguarda el derecho de las personas a acceder, por ejemplo, a la anticoncepción gratuita y eventualmente a la anticoncepción de emergencia. Después vamos a hablar de lo de si debe ser con receta o sin receta, que yo creo que es la parte final del asunto. Pero, ¿te parece que en el ámbito en el que tú realizas tu práctica, esta es una cuestión que realmente se desenvuelve fluidamente o que se encuentra la mayor parte de las veces con dificultades? A ver, yo creo, número uno, quiero puntualizar que esa ley, la 20.148, si no me equivoco, o 418, a veces doy vuelta a los números, es mucho más que una ley que asegura la anticoncepción, porque es una ley que garantiza el acceso a la educación. 20.418. 20.000, exacto, y entonces el acceso a la educación, a la consejería y a todo lo que es, ¿no es cierto?, dar anticoncepción y atención en salud sexual y reproductiva. O sea, no es solo anticoncepción, es mucho más que eso. Y eso es importante porque es una ley transversal que también considera entonces ministerios de educación y todo lo que es educación sexual a nivel de los colegios, por lo menos los reglamentos que salían o que tendrían que haber salido o estar saliendo de esa ley. A ver, respecto a anticoncepción específicamente, no solo me he dedicado a adolescentes, sino que un poco el derecho y el acceso a la anticoncepción de las mujeres en general, justamente porque trabajo con adolescentes y con las adolescentes de un nivel socioeconómico mucho más beneficiado en mi país, que tienen un acceso mucho mayor. Tienen un acceso no solo porque tienen los medios económicos, sino porque ellas y sus padres tienen un nivel educacional mucho mayor que los hace ver a la situación con otra mirada, y por lo tanto llevan a las jóvenes a consejería y llevan a las jóvenes antes de que haya algún problema a buscar anticoncepción si esa es su necesidad, pero también a conversar sobre salud sexual y reproductiva. Entonces, como yo trabajo con un grupo que es tan beneficiado, digamos, que me ha gustado trabajar para el resto de las mujeres, no es tan fluido como quisiéramos. Yo creo que la ley está en el papel, pero no necesariamente se lleva a cabo. Sí quiero puntualizar, número uno, que gran parte o la mayor parte de la atención en mujeres en este país, y que es muy buena, y que desde el año 65 que existe, ¿no es cierto?, la Política Nacional de Regulación de la Fertilidad en nuestro país, y eso es lo que nos diferencia justamente, porque escuché que esto es un foro y lo ven mucha gente de Iberoamérica, lo que nos diferencia justamente a muchos países de Iberoamérica, sobre todo del Caribe, en que esto es una política nacional que partió en el año 65 y que ha sido y ha seguido independiente de los políticos de turno, y los presidentes y la línea y el lado de político de turno, esto ha seguido. Entonces, funciona bien, pero no tan bien como quisiéramos, pero funciona bien gracias sobre todo a matrones y matronas que son más, así que tengo que reconocer eso. Pero hoy en día quisiéramos arreglar mucho más cosas, porque si bien tenemos una base de un acceso gratuito a anticoncepción, lo que tú dijiste, no todas los sectores, no todos los municipios, no todos los consultorios tienen el stock que si quisiéramos de anticonceptivo, o dicen que lo tienen, pero llega el momento y no está, o se demora la entrega. Entonces, eso no está tan bien como quisiéramos. Da la impresión que incluso un poco peor que hace un tiempo. ¿Cuán frecuente? Me imagino que debe ser un fenómeno que es repetido, y yo creo que es algo que también te sucede a ti, Carlos, es que las pacientes se acercan a ustedes sin querer que los padres sepan que están accediendo a un método anticonceptivo. Yo sé que esto puede ocurrir en la clínica, por lo tanto significa que ellos de alguna manera tienen los recursos para comprarse el remedio. Pero, ¿qué pasa si ella va al consultorio de la AES de Lo Barnechea a solicitar en el consultorio, y gracias a la ley justamente, ¿no es cierto?, todo adolescente, porque la ley no dice ni un momento de edad, y dice toda persona tiene el derecho al acceso a la educación y a la consejería y a la entrega de métodos anticonceptivos, y no habla en ningún momento de la edad. Solo habla de la edad cuando se habla en el artículo segundo, o a fines del artículo primero, cuando habla de la anticoncepción de emergencia en menores de 14 años, en que dice que el facultativo debe darla, y posteriormente hablar con el adulto responsable, ¿no es cierto?, porque sabemos que en menores de 14 años debemos descartar que haya, bueno, siempre debemos descartar, pero hay con más razón que haya un abuso sexual, pero no les niega el acceso ni siquiera a la anticoncepción de emergencia. Por lo tanto, cualquier adolescente que vaya a cualquier centro en este país debiera ser atendido.
aún pasa que muchos facultativos de las distintas, digamos, los distintos profesionales, matronas, médicos, enfermeros, a veces que lo atienden, no quieren atenderlo si no hay un adulto presente. Y eso es un error. Número uno, es un error ético, y el doctor podremos conversar, que es experto en ética respecto a eso, ¿no es cierto?, que estamos pasando a llevar la persona que ya tuvo la madurez de ir a pedir una consejería, y además estamos pasando a llevar una ley que dice que toda persona tiene el derecho a recibir educación, consejería y que se le dé anticoncepción. Donde nosotros, en mi caso en particular, en clínica alemana, es muy poco frecuente que lleguen las chicas sin que sepan los padres. Por eso yo te decía, porque tienen un nivel de educación mayor, entonces vienen por lo que sea. Uno habla con la muchacha de 16 años, un momento le dice a la mamá que quiere salir, que por favor salga, por ejemplo, que vinieron por dolor menstrual, y la mamá accede a salir y en la puerta dice: doctora, sabe, está pololeando, así que aproveche de conversar con ella, ¿ya? Y cierra la puerta. O sea, si bien el tema no es abierto, ni siquiera necesitan mentir las muchachas, porque los padres saben, o sea, son suficientemente realistas. Entonces, solo en las adolescentes mayores, ya las de 23, 24, 25, que muchas ya trabajan incluso, es frecuente que en su casa no sepan, pero son mayores de edad. En menores de edad, prácticamente nunca, si es que nunca, tenemos consejería en anticoncepción en adolescentes sin que los padres de una u otra manera sepan. Siempre están acompañados. Así que no es lo que se da donde nosotros. Y lo que se da, obviamente, en muchos, que no es lo que sucede en muchos sistemas, pero al menos por la ley, están resguardadas y debiera dársele la atención. Perfecto. Nos va a hacer una consulta aquí, ¿cómo se llama la doctora? Ya lo dijimos al principio, hay gente que se está incorporando tarde a la reunión. No se preocupen, nosotros también nos hemos tardado a veces en comenzar. Es la doctora Andrea Schilling, de la clínica alemana. Carlos Cabezón es quien la acompaña, y nuestro panelista estable a la derecha de ustedes, el matrón, el señor Gonzalo Leiva, y el otro día me aclaraste que no eras magíster en salud. Sí, eso es, eres magíster en salud pública. No PhD, eso era. Hay una diferencia entre PhD. Muy bien. Carlos, ¿alguna reflexión al respecto? Sí. Definitivamente el tema de la sexualidad humana no es un tema estrictamente legal, ni es un tema estrictamente biológico o médico. El tema de la sexualidad humana es un tema fundamentalmente personal, y por lo tanto se basa en conceptos que van más allá de la biología y mucho más allá de la ley. La ley puede regular algunas cosas, la biología puede describir algunos procesos, considerarlos normales o patológicos, tratar la patología, etc. Pero lo que realmente hay detrás de la sexualidad humana es una persona que se está manifestando como tal, que está actuando con libertad, que está actuando con racionalidad, que está actuando con voluntad, que es una persona llamada a entregarse a otros, darse a los demás, ayudar a los demás. Es un problema mucho más complejo que un problema netamente legal, o netamente epidemiológico, o netamente biológico. Por lo tanto, el tema de la sexualidad humana no debe, creo que es peligroso, o no sé si peligroso, no me gusta esa palabra, no es adecuado enfocarlo de una perspectiva reduccionista, o legal, o biológica. Es imposible. Y la experiencia muestra que todas aquellas comunidades que han buscado un enfoque netamente biológico no se enfermen, no queden embarazadas, fracasan. El enfoque no puede ser en esa dimensión. También se ha demostrado que las comunidades que han buscado solamente un enfoque legal del problema, vamos a hacer una ley que define estas cosas para que no suceda, fracasan, y han fracasado en todas partes del mundo. La experiencia nos muestra eso. Desde la década de los 70, 60, que empezó la anticoncepción y empezaron el trato biológico del problema de la sexualidad de los adolescentes y de los adultos también, en los lugares donde más se ha avanzado, donde ha habido más acciones en ese sentido, es justamente en los lugares donde se ha llegado a mayores problemas, mayores enfermedades de transmisión sexual, mayores embarazos en adolescentes, han tenido que legalizar el aborto porque no hay otra forma de controlar el problema, en fin, se ven sobrepasados todos estos procesos. Por lo tanto, yo quiero hacer ese alcance. Es prácticamente imposible enfocar el problema de sexualidad humana en forma aislada, reduciendo a una sola faceta el problema,
el problema es de las personas, por lo tanto tiene que tener un enfoque antropológico, inevitablemente. Si no tenemos ese enfoque antropológico, simplemente no estamos en condiciones de analizar realmente el problema, con un criterio de buscar la realidad completa, que es lo que debe imperar en una universidad, por ejemplo. ¿En lo práctico tú crees que eso es posible, Carlos? Bueno, podemos buscarlo y podemos tratar. Lo que pasa es que en este campo la experiencia muestra que hay dos enfoques filosóficos o antropológicos que se presentan frente a este problema. Y son dos enfoques bastante poco reconciliables uno del otro. Y ahí entonces las personas tienen que definirse y elegir una u otra forma de enfocar el problema. Existe una ética tradicional, ética en el sentido de analizar los actos de las personas para saber si corresponden o no corresponden a su naturaleza. O sea, si les van a hacer bien o no les van a hacer bien para desarrollarse como persona. Esa es la definición que yo uso para analizar, al usar el concepto de ética. Entonces existe una ética más clásica, aristotélica, tomista, en que se analizan los actos mismos para ver si estos actos corresponden a la naturaleza de las personas que lo están haciendo y si las llevan a desarrollarse como tales en forma más plena. Y los actos entonces que ayudan a las personas a desarrollarse en forma más plena y más completa serían actos buenos. Los actos que alejan a la persona de su desarrollo más pleno y más completo serían actos no deseables o malos, digamos. Existe otro enfoque ético que se ha desarrollado a partir de la Edad Media en adelante, o un poco más tarde, en el Renacimiento, en escuelas anglosajonas, que es una ética de carácter consecuencialista. Perdonen que me quede este tema, pero es que es la única forma de analizarlo, porque hay dos visiones distintas detrás. Entonces es muy difícil conversar si se parte de visiones distintas. Es lo que se llama la ética consecuencialista. Es una ética en que se mide la bondad de un acto según los resultados que produce. Si yo tengo un problema y mediante una acción logro solucionarlo, entonces la acción es buena, independientemente que se pase por hacerle daño a otras personas o hacer otras cosas que no son correctas, qué sé yo. Si el resultado de decir que aquí no está pasando nada tranquiliza a la población, aunque yo mienta y están pasando muchas cosas, no importa, es bueno decir que no está pasando nada. Estoy caricaturizando, por supuesto. Pero la ética consecuencialista tiene eso, mide la bondad de los actos conforme a los resultados que va produciendo, no conforme al acto mismo. No conforme al acto mismo. A veces puede ser un acto que en sí mismo, aislado, no es correcto, es pasar a llevar algún derecho, alguna cosa, pero no importa, si el resultado es mejor, vale la pena hacerlo. Estas son las dos visiones que hay en este momento que permiten analizar este problema. Yo no voy a descalificar ni una ni la otra. Todo el mundo sabe en cuál estoy yo, obviamente, pero yo no descalifico que estoy en la ética más clásica, por supuesto, aristotélica, pero no descalifico a aquellas personas por ningún motivo que tienen la otra visión. Entonces, partiendo de esta base, haciendo esta diferenciación, entonces podemos analizar el problema. Se dice, cuando una niña de 14 años, de 15 años, viene a la consulta y pide anticonceptivos, de acuerdo, el médico le puede recetar anticonceptivos. Desde el punto de vista consecuencialista puede ser muy interesante. Claro, porque si le receta anticonceptivos a esa niña no se va a embarazar. Probablemente sí tenga enfermedad de transmisión sexual, porque mientras más anticonceptivos se usan, más enfermedades de transmisión sexual hay, eso está demostrado. Pero no se va a embarazar. Aparentemente se logra entonces solucionar el problema. De acuerdo, sería bueno entonces darle anticonceptivo. Pero es que yo creo que lo que hay en juego ahí no es solamente que se embaraza o no se embaraza esa niña. Lo que está en juego ahí es si esa niña va a ser feliz. Si esa niña va a ser capaz de entablar una relación de amor conyugal estable, sólida, que le permita desarrollarse plenamente, que le permita formar una familia adecuada, que le permita educar y criar bien a sus hijos. Relación en la cual está fundamentada justamente en la forma como esa niña enfoca y vive su sexualidad. Entonces aquí hay mucho más que una cosa biológica, que un simple embarazo, por un embarazo. Hay una consejería, como dice Andrea, hay una educación, hay una forma de entender las cosas, hay una forma de explicarle a esa niña, mira, la sexualidad está orientada hacia esto. Por lo tanto, tú tratas de ordenar tu sexualidad en orden a esto otro. Y darle esa consejería. Esa consejería está también absolutamente probado. Las personas que tienen más eficiencia, más eficacia para hacerla y que realmente la pueden hacer son los padres. Son los padres. Cuando nosotros
suplantamos a los padres en eso y lo hacemos en oculto, estamos entrando en una dificultad, estamos entrando en un problema. Estamos entrando en un problema. No estamos dando lo que realmente necesita esa chiquilla, o ese pololo de esa chiquilla, o esa parejita que está ahí. Y se están jugando un futuro bastante importante en ese momento. ¿Puedo leerlo ahí para ver si realmente refleja, Carlos? Una pequeña introducción, porque quisiera ver si realmente se ajusta a lo que tú querrías como este modelo que intenta ser más integral, ¿no? Y no solamente consistir en el expendio o no de un medicamento. La ley número 20.418, promulgada el 18 de enero de 2010, fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. En su artículo primero dice que el Ministerio de Salud dispondrá de un reglamento para instruir a los establecimientos asistenciales del sector salud que hagan efectivo el ejercicio del derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad. Esta ley refiere que toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad de forma clara, comprensible, completa y confidencial, que de acuerdo a sus creencias y o formación le permite elegir libremente y acceder a los métodos de regulación de fertilidad que cuenten con la debida autorización. Y en los casos en que las personas soliciten un método anticonceptivo de emergencia, los establecimientos asistenciales deben proceder a su entrega. En la situación que sea una persona menor de 14 años, como decía Andrea, quien realiza esta solicitud, se deberá informar posteriormente a su entrega, al padre, madre o adulto responsable que el menor refiera. Si se presumiera la existencia de un delito sexual en la persona solicitante de un método de anticoncepción de emergencia, los facultativos deberán poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público. Y quisiera dar un dato aquí que aparece en un informe que se llama Situación epidemiológica actual del embarazo adolescente. Ustedes lo pueden buscar como tal en la página del Ministerio de Salud, que es un documento muy interesante elaborado por una matrona, de hecho, por la Pamela Burdita, exactamente. La Pamela pudo venir hoy día, invitamos a 3 personas al Ministerio, tuvieron diferentes razones para no poder venir hoy día, pero vamos a tratar de contactarlas telefónicamente si es que se nos acumulan muchas preguntas que tengan que ver con su participación. Pero aquí Pamela hace un gráfico precisamente que es muy interesante y que muestra que de todas las prestaciones o de todas las atenciones que se hacen en consultorio con respecto a la anticoncepción de emergencia, estoy hablando simplemente para graficar los niveles, los diferentes grados de participación que tienen los profesionales en esto. Solamente un 10% de los médicos son resueltos, o sea, un 10% de las veces son resueltos por médicos. En ambos casos, ya sea que sea el médico o la matrona la que resuelva la solicitud de la anticoncepción de emergencia, en el 20% de los casos la persona solicitante se queda sin entrega de la anticoncepción de emergencia por razones que no aparecen especificadas en el informe. Carlos, ¿tú crees que tal como está redactada la ley es posible que las matronas, porque son las que realmente hacen la pega en los consultorios, digamos, van a tener el tiempo que les asigna el ministerio, el consultorio o la municipalidad como para que al menos se intente desarrollar una idea parecida a la que tú estás proponiendo? Es imposible que una persona que no conoce la historia, los antecedentes y que no conoce la intimidad de una chiquilla pueda darle consejería. Sí, la sexualidad es una cosa muy íntima, es tremendamente íntima. ¿Cómo lo hacemos entonces? Bueno, los padres, pues, los colegios, consejería, cursos. Mira, nosotros tenemos una experiencia bien interesante, bien interesante. Nosotros hace tiempo ya, en 96, 97, me acuerdo, voy a preguntar un poco, Andrea, perdona. Sí, no se preocupe, después yo me tomo todo el tiempo para complementar, rebatir, etcétera, lo que te está diciendo. Sí, nosotros en el año 96, 97, que fue, me acuerdo, la época de las jocas. ¿Se acuerdan que hubo un escándalo con el tema de las jocas y había escándalo en la prensa y todo? Bueno, nos llamó, nosotros estábamos en San Bernardo, en el hospital parroquial de San Bernardo, yo era jefe de la maternidad, y nos llama una directora del Liceo A128 de San Bernardo, que tiene 1.600 alumnos en educación media, y que tenían una tasa de embarazos de 20%
acumuladas a los 4 años de educación media. O sea, de 100 niñitas que habían ingresado en primero medio, al salir de cuarto medio 20 se habían embarazado. ¿Qué corresponde más o menos a la tasa nacional? Cuidado, pero está tremendamente preocupada por eso. Tenemos aquí un teléfono, no disculpen. Entonces, nos llamó al hospital, como estaba todo de las cosas que había que hacer de consejería y ver anticonceptivos, nos llamó que nosotros fuéramos a colaborar. Nosotros aceptamos ir a colaborar. Y aplicamos un programa de educación de las chiquillas en este liceo. Y como no teníamos instructores ni monitores, porque era muy difícil conseguirlo, lo que es cierto, es muy difícil, es muy caro hacer programas masivos de este tipo, pero fuimos con 4 personas capacitadas para hacer monitorización e instrucción de estas niñas. Y como ellas en primero medio tenían 8 cursos en primero medio con 40 alumnos cada uno, y teníamos nosotros solamente 4 instructores, cuando ingresaban a primero medio, por azar, elegíamos 4 cursos, sin conocer a nadie, o sea, una muestra aleatoria, y a 4 les dábamos la instrucción, y a los otros 4 cursos no les hacíamos ninguna instrucción. Instrucción que estaba basada en adiestramiento y desarrollo de la afectividad, conocer lo que es la sexualidad humana, talleres para enseñarles a manejar y a negociar, entre comillas, ¿no es cierto?, con el pololo, eran chiquillas solamente, a decir que no, a no decir que sí, en fin, lo que correspondía hacer y hacerse respetar como persona. Les enseñábamos también todos los métodos anticonceptivos que hay, no se ocultaba nada, y les enseñábamos también métodos naturales. Solamente con esa instrucción de explicarte lo que es la sexualidad, la felicidad que está en juego, etcétera, y sin recomendar, y recomendando como eslogan, por decirlo así, o como fundamento del programa, abstinencia sexual hasta el matrimonio. Esa brutalidad, digamos, les decíamos así, directamente. ¿Cuánto tiempo invertían en el programa, Carlos? Era 1 hora, 2 horas de clase los miércoles en la tarde, durante todo el año, a la alumna primero medio. Al segundo año ya tuvimos 6 instructoras y al tercer año teníamos 8 instructores, ya no había ningún problema en hacerlo, los profesores del colegio lo hacían. Así que después lo hicimos a todos. Pero bueno, bajamos la tasa de embarazos de 20% a menos del 4%, lo que es absolutamente significativo. ¿Está publicado? Está publicado en el Journal of Adolescent Health. En fin, absolutamente significativo, y esto se mantuvo después de un tiempo, y curiosamente, lo anecdótico de esto es que después de un tiempo cambiaron a la directora de este liceo, el Liceo 128 San Bernardo, y la nueva directora no quería hacer nada con nosotros, por razones de carácter más bien político. Nosotros respetamos eso, nos retiramos. Y tuve la oportunidad de hacer un estudio adicional, que era claro, ver qué pasaba después, justamente. Y después solicitó entonces que se eliminara este curso. Los profesores pidieron que no se eliminara, los profesores del colegio, que ya no solo, y lo siguieron haciendo. Pero la directora dijo, bueno, entonces vamos a poner aquí un par de enfermeras que vengan a dar anticonceptivos a las chiquillas. Las pusieron. Y la tasa de embarazo, que había logrado bajar a menos del 4%, acumulada en 20 años, en 4 años, ¿no es cierto?, a menos del 4%, subió con este nuevo esquema de tener ahí una enfermera que daba anticonceptivos, subió alrededor de 12-14%. 11, 12, en fin, según los años. Y ahí se ha quedado. Entonces, yo insisto que la educación es la solución. Yo insisto que la consejería es de los padres, porque ellos son los que están más cercanos. O estar ahí con el alumno todas las semanas, todo el año, explicándole y conversando con ellos. Y después, siguiendo haciendo consejería sin clase, pero sin los recreos, qué sé yo, con las niñas. Pero estar con ellas. Termino ya porque estoy hablando mucho. No se trata de latear. Un profesional de la salud que está atendiendo 4 pacientes por hora no puede hacer eso. No puede hacer eso. Ahora, yo estoy de acuerdo en que esta es una ley de la República. Y las leyes de la República hay que cumplirlas, ahí están. Y me parece muy bien. Ahora, sí me parece una cosa importante que hay que considerar, que la decisión de las personas desde todas las edades para que sea libre, que es lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, que las personas sean libres, porque si no son libres son animalitos, digamos, o somos animalitos. Para que seamos libres tenemos que estar informados, tenemos que saber lo que estamos decidiendo y lo que estamos haciendo, y tenemos que saber muy bien dónde está centrado nuestro proceso, la sexualidad nuestra que estamos tratando de regular o de ayudar. Así que yo creo eso, ley de regulación de la fertilidad. Sí, no se puede decir regulación de la sexualidad, pero habría que decir eso, ¿no es cierto?
no se puede regular la sexualidad, no se puede regular la afectividad, eso sería ya una dictadura pero ya brutal, ¿no? Quizás en algunas épocas históricas de la humanidad, en 1984. claro, se intentó hacerlo, pero bueno, pero ojo, no es solamente fertilidad, porque fertilidad es un tema biológico, o sea que es un tema personal, cómo yo me paro en el mundo. Perdón, ya, no, yo por favor, Andrea. Concuerdo con usted y con algunas cosas y otras con otras, pero claramente como es algo, como usted dice, mucho más amplio, mucho que influye, o sea, la educación que traemos de casa, nuestros valores de casa, y ahí están importantes los padres, nadie pone en duda que la labor de los padres en la formación de los valores es absolutamente indiscutible, pero claramente no puede haber una ley que hable de cómo vamos a influir nosotros en los valores y en la moral de la persona. Por eso no puede haber una ley en la sexualidad, porque como usted dice, es algo mucho más amplio. La ley puede influir en aquello en que nosotros como técnicos podemos influir, que es la parte de la fertilidad. Por lo tanto, la ley solamente va a hablar de la fertilidad y no va a entrar en la moral de la persona. Pero claramente, como usted dice, es algo muy amplio, es mucho más allá. Pero personalmente creo que en la parte técnica los padres no están capacitados en la mayoría de las veces. De hecho, su trabajo que fue publicado es espectacular, pero justamente lo demuestra. Las adolescentes que traían solamente la formación de los padres y lo que los padres les aportaban se seguían embarazando. Y las adolescentes que tuvieron la suerte de tener el programa que ustedes hicieron como técnicos, ¿no es cierto?, independiente de los valores que tuvieran, pero como técnicos en algo, dio resultado. Por lo tanto, los padres están capacitados a darles a su hijo amor y darles valores, pero no están capacitados para darle algunas respuestas técnicas en esto, y justamente es lo que reconocen los padres que acceden a la mayor parte de los centros de adolescencia, y en el nuestro, en que justamente van y piden que nosotros sigamos hablando de la parte técnica. Si la educación sexual en el colegio empieza en el sexto básico, ¿no? Depende del colegio. En los colegios privados que siempre han hecho esto, muchos parten primero básico, parte con la figura humana, parte con lo que es la familia. Yo estaba hablando un poquito más de... La parte biológica, parte más o menos el sexto básico. Pero yo siempre digo, si una persona, si uno de nosotros como médico, independiente, pudiera tener valores distintos a los que tiene la persona que tengo al frente, eso es muy común que podamos tener valores distintos. Pero si yo soy una persona ética, jamás voy a hacer prever mis valores por sobre los que tiene la paciente o la familia que tengo al frente. Yo voy a respetar lo que ella quiere. Mi obligación es darle todo tipo de información, pero siempre respetando su creencia, su background. El doctor mueve la cabeza, pero yo estoy convencida de los que actuamos en ese sentido, absoluta, éticamente, así lo hacemos. Y ahora se me... Quizás muchos no lo hacen, pero los que hacemos eso, y hacemos educación, y hacemos una consejería en que vemos a la persona en forma global, no solo un detallito. Y por eso es que cuando atendemos a adolescentes, y yo me demoro 40 minutos o una hora con cada uno de mis adolescentes, porque necesito mucho tiempo siempre. Entonces es cierto que en 5 minutos eso no se va a alcanzar a hacer. Pero por otro lado hay padres que de repente dicen, no, es que esta doctora es tan extremista, tengo susto que vaya. Digo, perdón, ¿cómo tienen susto que yo en una hora vaya a poder cambiar los valores que usted transmitieron a su hija en 17 años? Si eso llegara a pasar es porque esa parte valórica estaba flaqueando. O sea, yo creo que no necesitan tener ese susto. Número 1. Número 2, respecto a lo que dijo el doctor, el enfoque amplio antropológico, en que dijo en que aquellas partes y en que aquellas sociedades en que se basaban solo en las leyes era un fracaso estrepitoso. No puedo estar más en acuerdo con él, absolutamente en acuerdo. De hecho, este año en el Lancet, en el número del 18 de febrero de este año, salió el artículo sobre aborto inducido, la incidencia y las tendencias mundiales desde el año 95 al 2008. Y se mostró que claramente que hay muchos menos abortos inducidos en aquellos países que tienen legislaciones más abiertas respecto al aborto, y mucho más inducidos, más abortos en aquellos que tienen restricciones muy severas respecto al aborto. O sea, claramente, si solamente una ley que me prohíbe, fracasa estrepitosamente. Y es lo que está pasando. En nuestra Latinoamérica es el área del mundo, es su área del mundo con la mayor tasa de abortos inducidos, de abortos clandestinos y muerte materna por aborto. ¿Y qué es lo que pasa? La anticoncepción justamente es para evitar el aborto. La anticoncepción general y la anticoncepción de emergencia la queremos para evitar el aborto. Y no es lo que está pasando en nuestras leyes, países con leyes tan restringidas. Sí. Yo quiero plantear un tema que han hablado de la educación de los padres. Yo asumo que el doctor Cabezón, el doctor Cabezón, parte de la premisa que los padres justamente saben de sexualidad mucho mejor que los hijos, pero
me gustaría concentrarme un poco en ese casi 80% de la población que se atiende en el sector público, que probablemente estudia en colegios públicos donde actualmente no hay programas de educación sexual establecidos, y donde justamente van alumnas de obstetricia también de tercer año a implementar programas que siempre son tremendamente bien recibidos porque justamente no hay nada, no hay absolutamente nada. Vamos a asumir que los papás de esas adolescentes sí en generaciones previas tuvieron conocimientos de sexualidad bajo esa premisa, porque hoy día en el gran porcentaje de la población chilena, si hablamos del gran porcentaje de la población chilena, no hay una base de educación sexual. O sea, nosotros vemos, a mí me pasa mucho en el sector público y privado, que las mujeres incluso profesionales de otras áreas que no son el área de la salud saben muy poco de sexualidad o de embarazo, no tienen idea de cómo tomarse las pastillas, si nadie se los dice bien, no tienen ni idea del desarrollo del embarazo en las distintas semanas. O sea, hay una falta de conocimiento. Me parece que la premisa desde la cual deberíamos comenzar es que basalmente la educación sexual en Chile está muy, muy decadente. Mira, sí, sí. Uno no puede imponerle sus valores a una persona, obviamente que no, pero uno tiene sus valores y tiene que vivirlo. Es lo que el paciente espera de uno, en todas las circunstancias, que un médico tenga sus valores, sus definiciones y la vida siempre. Sí. El médico no es un empleadito que, oye, hazme esto y lo vas a hazme esto otro y no se lo vas a hacer. Por favor. El médico es una persona. Cuando una paciente, una adolescente va a tu consulta a solicitarte información con respecto a sexualidad, tú tienes la oportunidad de cómo logras hacer confluir el deseo de cómo te gustaría que fuera la forma en la que vas a enfocar su consulta, cómo terminas aconsejándola, sí, y finalmente cómo terminas indicándole qué debe hacer para... Sí, lo primero que hago, le pido, si es menor de 18 años, le pido que venga con sus padres o con su apoderado, en fin, la persona adulta que está a cargo de ella. Creo que no tiene sentido que yo lo hable con ella sobre un tema así en forma no relacionado con su familia, digamos. Después, si quieres, puedo hacer un breve resumen de cómo yo enfoco el problema, pero quiero destacar aquí un par de cosas, que es lo que yo dije al principio. Yo digo, ¿por qué? Esta es la pregunta, si la pregunta es esta, ¿por qué existe esta ley de regulación de la fertilidad? ¿Por qué tenemos que hacer educación de la sexualidad? ¿Por qué? Hay que hacerse la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener un programa de métodos anticonceptivos en Chile con adolescentes, con adultos, con todo? ¿A usted le parece que deberían comenzar de manera instintiva los adolescentes a...? No. Yo digo, ¿por qué hay que hacer un programa de este tipo? ¿Por qué yo tengo que decirle a los adolescentes y hablarles sobre sexualidad humana, sobre afectividad humana? ¿Por qué? Si ahí está el tema, esta es la pregunta de fondo. ¿Por qué yo hago esto? Porque podría ser una cosa, podría ser que la sexualidad y la afectividad humana sea una tontera. Entonces no hay que preocuparse de eso, ¿para qué hacer leyes? Yo te podría responder por razones sanitarias, por ejemplo. Ya, de acuerdo. Razones sanitarias, porque hay que evitar el aborto, porque hay que evitar la enfermedad de transmisión sexual, hay que evitar los partos prematuros, hay que, en fin, de acuerdo. Entonces ahí estamos en una ética consecuencialista. Entonces todo lo que yo haga que me evite los abortos está bien hecho. Todo lo que yo haga que me evite... Claro, los partos prematuros está bien, es bueno hacerlo. Esos son los puntos que ustedes me están poniendo arriba de la mesa. También para que tengan una vida sana, feliz. Una vida sana, biológicamente sana, sin enfermedades, biológicamente sana, un animalito sano. No, ¿por qué tengan una sexualidad detrás de la sexualidad? Hagamos la pregunta. ¿Por qué eliminar el componente? ¿Por qué una persona tiene que ser sana? Pregunto de nuevo, ¿por qué nosotros somos médicos, somos medicina, queremos que la gente sea sana? Entonces digo, ¿por qué tú quieres que la gente sea sana? Yo tengo derecho a hacer esa pregunta. En un momento universitario para casi todas las
Para casi todas las culturas de este mundo, el ser sano es más sinónimo de ser feliz. Nosotros queremos gente feliz, gente plena. Queremos gente feliz y gente plena. Y eso pasa porque nuestros adolescentes puedan llevar su proyecto de vida de forma plena. Son adolescentes que tienen la madurez de nosotros, queremos que sean felices. La felicidad. O sea, nadie de nosotros no está. Estamos hablando de Andrea. Sigamos entonces. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo contigo, Andrea. Nos interesa que la gente sea sana, por eso tenemos medicina, porque la gente cuando es biológicamente sana es más probable que sea como persona feliz, que disponga de bienes que lo hagan desarrollarse plenamente. Ahí está el tema, si la pregunta es filosófica. Entonces yo tengo que hacer algo que esté orientado justamente hacia eso, hacia que la gente sea más plenamente feliz. ¿De qué me sirve a mí ser biológicamente perfecto si soy un amargado? Dios mío. Lo que pasa es que yo creo que no tenemos la misma... Entonces, no pensamos lo mismo. Entonces, fíjate, la Andrea acaba de decir que tengo que respetar los valores de todos, que son muy buenos. De acuerdo, hay que respetar, yo también tengo mis valores. Y también tengo que respetarlos, mis valores. Sí, como yo entiendo que es la vida. ¿Y qué lo que hace con la paciente que estaba mirando? Luego la Andrea nos dice, sí, toda la anticoncepción se está haciendo y hay que hacerla para evitar el aborto. Eso es solamente una cosa médica, sí, claro, porque el aborto, nadie es feliz, nadie que se hace un aborto es feliz, nadie que fracasa, pero el problema que en esta sociedad, perdón, que no estamos saliendo de la anticoncepción, pero tengo que decirlo, en esta sociedad cuando una mujer aborta, se castiga a esa mujer que abortó, y es toda la sociedad la que fracasó, fueron los médicos, fueron los colegios, fueron las familias, fueron los sacerdotes, todo el mundo. Estamos haciendo la pregunta, no estamos preguntando lo que deberíamos preguntar. Sí, esa es mi inquietud, digamos, lo que me pone inquieto. Yo, a ver, que haya programas de educación biológica en los colegios sobre sexualidad, lo encuentro muy bueno, me parece muy bien, y hay que hacerlos, me parece estupendo que se hagan, y ahí está la ley, que se hagan y se respeten, pero hay que hacerlos, po. Esta ley, en la práctica, en la realidad, todos se quejan nada más y todos están preocupados de que se repartan anticonceptivos, que es lo más biológico de lo biológico. Y eso obviamente no es la solución del problema. Entonces, yo creo que hay, a ver, si uno hace bien las preguntas, si uno plantea bien los problemas, nunca va a encontrar la respuesta en la solución, nunca. Es que tú eres un volado que está planteando cosas que son idealistas, la estoy planteando el problema como hay que plantearlo. Si yo planteo mal el problema, no voy a llegar nunca a la solución. Si yo planteo el problema del ser humano, de la felicidad del ser humano, como un problema netamente biológico, estoy equivocado. No voy a llegar nunca, jamás voy a llegar a la solución. Eso lo he firmado aquí. ¿Te fijas? Si yo estoy buscando solamente resultados epidemiológicos, jamás voy a solucionar el problema. Jamás. Porque no estoy planteando bien la realidad humana. Esto es un problema que se da en la realidad humana, en la existencia de las personas. Y la única forma de solucionarlo es planteando el problema correctamente, entender el problema. Es el error de primer tipo, cuando uno no plantea la pregunta que corresponde. Estamos planteando un problema, un error de primera, no estamos preguntando lo que hay que preguntar. Usted plantea el tema de la sexualidad, y lo cito, es fundamentalmente personal, ¿sí? Me pasa que... Personal, pero te aclaro la palabra personal porque la palabra personal es un concepto antropológico. No un concepto individualista. Sí. Personal en el sentido de ser persona. Ser persona es ser dueño de ti mismo, donde tú en tu ¿cómo llamar? En tu intimidad eres capaz de conocer, de ejercer la libertad y de entender las cosas. Así es. Yo solamente logro ser feliz y soy libre cuando puedo tomar decisiones informadas, ¿verdad? Acá estamos sentados solamente técnicos. Bueno, usted ha desarrollado el área de la ética, pero pensando que estamos solamente técnicos, y cuando acuden, donde nosotros acuden básicamente por consultas técnicas, ¿sí? Pero ocurre que el otro día estaba en una comida y estaba hablando con una enfermera que me contaba que ella, cuando comenzó su internado, llegó al consultorio y la directora del consultorio le dijo: mira, tienes la obligación de leerte estas 30 páginas o si no, tú no atiendes a ninguna mujer. Y esas 30 páginas eran justamente de anticoncepción, porque esa enfermera, que es técnica, no estaba formada en anticoncepción, ¿sí? A nosotros acuden con eso, preguntando conocimientos técnicos sobre anticonceptivos, y nosotros justamente eso es lo que
les transmitimos. Si nosotros nos alejamos de la salud y nos concentramos en la educación, me parece que el panorama es más catastrófico todavía, porque si nos concentramos en la salud y no pensamos en la atención primaria, está la matrona. Pero ¿quién está en los colegios públicos y particulares subvencionados hablando de sexualidad? Desde el punto de vista que usted quiera, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista filosófico, antropológico, me parece que no hay nadie. Entonces, insisto una vez más, estamos partiendo de una mala base como sociedad de el tema de yo soy el primero en decirlo. Yo soy el primero en decirlo. Nosotros fuimos al colegio y demostramos que se puede hacer, pero claro, hay que poner recursos. Cuando acuden a ella, en la consulta, los papás llevan a sus hijos porque la doctora, quieren que la doctora les hable de la parte técnica. ¿Sí? Y los papás se están haciendo cargo de la parte valórica, asumiendo que los papás tienen, o sea, no, pero hay un error ahí, perdona, no, es que la parte técnica que tú dices, la parte biológica de una persona, ¿sí? Mi parte biológica es parte de mi persona, no se puede separar eso. Cuando tú separas eso, estás tratando la estás despersonalizando a la persona. Pero nosotros le mostramos la alternativa. No la estás tratando como persona. Claro, pero que entonces en cada acción la parte técnica hay que explicar, tendrías que pero naturalmente ejercer exactamente la misma, o sea, no podemos tratar una hepatitis. Bueno, pero eso es lo que dice la última ley de derecho la misma filosofía, ¿no? es derecho y deber del paciente, pues lógico, el paciente tiene que saber lo que está pasando. Pero en anticoncepción es exactamente lo mismo. No, o sea, no es exactamente lo mismo por una razón, porque la sexualidad humana y la afectividad humana no están en la misma esfera del apéndice. Definitivamente no. Eso lo demostró Freud y de ahí para abajo todos. Y de ahí para atrás también y para adelante también. No se puede comparar la sexualidad humana con el apéndice. Entonces, doctor Cabezón, quizás usted en este momento pudiera ser que no maneja el concepto de que cuando nosotros hablamos de explicar, y para nosotros es parte de lo técnico, preguntar a la Lola o al Lolo que tenemos al frente respecto a su sexualidad, qué es lo que busca, con qué relación de pareja está, si sale, anda, pololea, etcétera, si es algo bien pensado, si va en contra de los valores de su familia, cómo es su formación, si hay una religión a la que adhiere o no, si tomar ciertas decisiones se va a sentir mal consigo mismo, con su formación, si va a sentir culpa, si de alguna manera no será mejor que postergue, porque aunque sea técnico y vayamos a lo biológico, también a lo biológico todos concordamos de que mientras más posterguen su iniciación sexual es mejor, ya sea por algo netamente biológico, como hablando de embarazos de alto riesgo, o como algo en la esfera de la psiquiatría y la salud mental, como diciendo queremos que también las jóvenes vivan una sexualidad plena, feliz, que sea una sexualidad que cuando se recuerden de su primera actividad sexual sea un recuerdo bonito, de algo placentero, y que no va a ser lo mismo a los 15 años que a los 18 o a los 20, altamente probable. Todo eso es parte de lo que nosotros nombramos técnico. O sea, llevar y decir que la consejería en anticoncepción es dar anticonceptivo, creo que es una caricaturización de lo que es la consejería en anticoncepción, y es algo realmente burdo. O sea, esto técnico no es algo biológico, es algo mucho más allá de lo biológico. No, pero yo dije otra cosa. ¿Qué le dices hasta a la paciente que te va a pedir anticonceptivo? Sí, no, pero yo quiero aclarar eso. Yo estoy diciendo, de nuevo por el tema, ¿cuáles son las preguntas correctas? ¿Cuál es el ambiente? ¿Quién es la persona? ¿Quiénes son los que deben hacer esa consejería? Los padres. Sin lugar a dudas, que la conocen desde hace 15 años la niñita, ¿sí? Que la han criado y que la quieren mucho más que nosotros probablemente. Pero me parece ahora, cuando los padres fracasan, cuando los padres no están capacitados para hacerlo, por supuesto que hay que hacerle consejería. Yo no estoy diciendo que lo que ustedes hacen sea una cosa burda, ¿no? Por favor, no es mi intención decir eso. Solamente yo digo, planteemos las preguntas completas, reales. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la solución real? Después veamos si podemos encontrarla. Después vemos qué podemos hacer para lograrlo. Pero si empezamos planteando preguntas que son inadecuadas, no vamos a llegar nunca a la solución. Pero si esperamos mucho para ver si la encontramos, vamos a ver ahí está el criterio. Por eso que yo no critico el criterio consecuencialista, no lo descalifico. Pero quiero decir que hay dos formas de hacer las cosas. Ahora, ¿qué es lo que yo les digo a las chiquillas cuando vienen? Yo empiezo preguntándoles qué es lo que ellas esperan. Si cuando hay tiempo, si es el problema. Acuérdate que tenemos 15 minutos para hacer la cosa. Claro, por eso, cuando hay tiempo y hay que ver, se toma mucho más. ¿Qué es lo que ellos esperan de su vida? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo más importante para ti? La primera pregunta, trato de llegar a esa pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti? Así le planteo el problema, para entrar. Entonces, empiezan diciendo unas cosas, otras, fin, qué sé yo, ¿no? Y al final llegamos a la conclusión de que lo más importante, y esto es una cosa que... En ese trance te das cuenta si los padres han sido
influyentes. Sí, habitualmente trato de conversar esto con los padres presentes. Los padres como oyentes, digamos, de esta conversación con ella. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? Es una pregunta que tengo derecho a hacer. Piense yo lo que piense, a cualquier persona que está en la calle. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? Entonces yo pregunto, ¿qué es lo más importante para una persona? Piénsenlo, quizás vale la pena sentarse un rato, demos unos 20 segundos de silencio y veamos, ¿qué es lo más importante en la vida para mí? Que la U sea campeón, qué sé yo, pues hay muchas ideas, hay muchas cosas, que Johnny Herrera ataque un penal, qué sé yo, una tontera de eso. ¿Qué es lo más importante en la vida para mí? Y uno empieza a darle vuelta al tema, a profundizar, otra pregunta, la que sigue, y se llega a lo más esencial. ¿Y qué es lo más esencial? Lo más esencial es querer bien, ser capaz de querer bien y ser bien querido. Las dos caras de la moneda. Ser capaz de yo querer bien a otra persona, a muchas personas, a mi esposa específicamente, y que ella me quiera a mí bien. Entonces, ¿qué es querer bien? Vamos viendo, ¿qué es querer bien? Eso te deja sin dar la anticoncepción a nadie, Carlos. ¿Ah? Eso te deja sin dar la anticoncepción a nadie. Es que yo no receto anticonceptivo. De acuerdo. Yo no lo receto, efectivamente, por ese motivo no lo receto. ¿Sí? Es cierto lo que tú dices, claro que sí. Porque dar anticonceptivo, fíjate, yo planteo esto. Si yo aquí ahora me paro, anda a ti porque no a la Andreita, y voy y te mando un combo, ¡pah! En la cara. Es una caricatura, por supuesto. ¿Qué me decís tú? Tú me dices, desgraciado, ¿por qué me pegaste? Que tenés toda la razón de decírmelo. Si yo te contesto, no, yo no te pegué a ti, yo le pegué a tu nariz. Es absurdo. Es absurdo. Es que, aquí va este ejemplo. El cuerpo es parte de la persona, es inseparable. Si me pegan a mí aquí, si le pegan a mi mano aquí, me pegan a mí, no a mi mano. Si me pegan en el pelo, me sacan un pelo, es a mí que me sacaron el pelo y me hicieron daño. No es el pelo por sí mismo, porque todo mi cuerpo es parte de mi persona. Yo tengo que respetar toda mi persona, si quiero respetarme a mí mismo. Y si quiero respetar a mi esposa, o a mi polola, o a mi pareja, tengo que respetarla entera a ella, entera, todo su cuerpo, incluidos los ovarios, por ejemplo, incluido el útero, por ejemplo, incluidas las trompas, por ejemplo, incluido el colédoco, no sé, en fin, todo. No tengo por qué yo estar aplanando o bloqueando o destruyendo la función de un órgano de esa persona. ¿Qué clase de respeto tengo yo por esa persona si le digo yo te quiero mucho siempre y cuando tus ovarios no funcionen? Y voy a usar la sexualidad como medio de manifestarme mi cariño hacia ti, que es una maravilla, pero siempre y cuando tus ovarios no funcionen, o sea, combo en la nariz. No me decir los ovarios, no, si no es a ti, es a tus ovarios lo que no. ¿Y si ella decide que no funciona? Ella no se respeta a sí misma. ¿Y qué clase de amor, de buen amor, se puede fundar sobre la base del no respeto? Eso es lo que yo no entiendo. Pero no necesariamente tiene que ser esa... No, pero el querer bien y el ser bien querido implica el respeto. Y eso está en la intimidad de la persona. A eso voy. Y las personas tenemos que ser capaces de transmitir esto. Porque cuando no se respeta a las personas no hay cariño. Yo no puedo decirle a mi esposa que la quiero si no la respeto. Y respetar el cuerpo es respetar a la persona. Esa es mi forma antropológica, aristotélica de entender al ser humano. Hay otra forma, que es la finalidad, que es lo que pasa. Si yo no respeto a la persona, si yo no respeto a los ovarios de mi esposa, entonces tengo una familia más equilibrada, sin enfermedad. Bueno, es otra forma de ética consecuencialista, es otra forma de ver las cosas. Veamos por los frutos, entonces, veamos quién es más feliz. Una pregunta, desde ese punto de vista ética, ¿no podríamos hacer nada de lo que es la medicina preventiva? No, porque alguien que tenga las coronarias están funcionando, solo están un poquito estrechadas, yo no le puedo hacer un bypass mientras no le empiecen a funcionar porque no estoy respetando sus coronarias. No, cuando hay una patología, tú te puedes anticipar a una patología. ¿Qué patología del ovario me estoy anticipando yo bloqueando la función ovárica con anticonceptivo? Cáncer de ovario. No, menos riesgo, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, quiste de ovario, perdón. Tú no recetas anticonceptivo a una mujer para prevenir el cáncer de ovario. Sí, muchas sí. No, pues la receta para que no quede embarazada, por favor, digamos las cosas claras. Carlos, pero también tiene esos efectos. Dios mío. Pero también tiene esos efectos. En este país hace 15 años. ¿Cuál es, perdón? ¿Cuál era hace 20 años atrás la primera causa? Hace 20 años, sí. Hace 20 años, bueno, vamos a traer otro tema ahí. Hace 20 años la primera causa de muerte materna era el aborto y sus complicaciones. Exactamente. Pero
Fíjate que en Chile... ¿Sabes a lo que voy, no? No, es que hablando de nuevo... yo te puedo decir a lo que voy yo. Me molesta ser consecuencialista. No, Ricardo, yo te voy a tomar tu ejemplo y te lo voy a rechocar. Yo te voy a decir que en Chile desde hace esos mismos 20 años el aborto está prohibido por una ley brutal, antiabortista, qué sé yo, que somos el único país del mundo, hay 2 países en el mundo que tienen esta ley. Y en esos 20 años la mortalidad materna ha disminuido brutalmente, el aborto ya no es causa de muerte, igual que en todos los demás países que tienen ley de aborto, o sea, no ha pasado nada. Aquí tenemos un estudio prospectivo en que ha expuesto a 6 millones de embarazadas o de embarazos de nacimiento en un ejercicio de la medicina con ley de aborto prohibido y la mortalidad materna por aborto prácticamente desapareció. ¿Y de dónde sacaste la deducción de que eso era consecuencia de la...? No, es consecuencia de otras cosas. Legalizar el aborto y prevenir el aborto en esos términos no es la forma de evitar la mortalidad materna. Porque se conoce cuál es la razón por la cual disminuyó la tasa de aborto. Claro, la anticoncepción. No, pues... Pero... no, definitivamente. No. Desde el momento... ¿La anticoncepción disminuyó la tasa de aborto? No. ¿Por qué la disminuyó? No lo creo. La disminuyó la mejoría cultural del país, la disminuyó la mejoría de la calidad de vida del país, en fin, y muchas otras cosas más que han pasado en estos 20 años, por Dios. No, o sea, entendámonos, la sanidad ambiental que ha existido, el acceso a la cultura, el acceso a los servicios, el acceso a la educación, o sea, el acceso a la atención de salud, claro. Por favor, o sea, me parece muy simplista lo que ustedes acaban de decir. Pero no fue la ley. Pero no fue solo eso. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que el legalizar el aborto no es... no, si yo no estoy hablando de eso. Bueno, ya, de acuerdo, entonces estamos de acuerdo. No, por supuesto. De deducir, habiendo una ley por la que disminuyó la tasa, por la que el aborto y sus consecuencias disminuyó dramáticamente en el país. ¿Y por qué la Andrea entonces nos acaba de decir que las tasas de aborto, cuando no se legaliza el aborto, las tasas de aborto aumentan? No, porque si en Chile en los últimos 20 años hemos tenido anticoncepción, que se supone que disminuye las tasas de aborto, entonces no deberíamos tener aborto ahora. A ver, número uno, estos son abortos. Estos son estudios en todo el mundo que han demostrado eso y nosotros no tenemos las cifras. No sabemos cuánto aborto inducido tenemos y hoy en día el aborto inducido no necesariamente causa muerte porque ya no es lo mismo. No, mucho menos. Ya no es lo... Ricardo, mucho menos, 100.000. 100.000 a más todavía, sí. Está en un documento de tu gobierno, Carlos. El tuyo también. ¿O no eres chileno tú? Un gobierno democrático que fue elegido por todos los ciudadanos de esta república. Puede que no causen muerte. Eso tú no lo sabes, voto secreto. Pero ojo, quisiera decir una cosa, puede que el aborto inducido actualmente, el aborto clandestino, porque en Chile sigue siendo clandestino, ya no cause muerte, pero causa sufrimiento, causa todo, o sea, y eso es muy distinto cuando no tiene la sanción moral, social y legal que hay. Y el aborto legal provocado también causa mucho sufrimiento, el mismo sufrimiento. Probado, de hecho, causa un síndrome parecido al síndrome del que va a la guerra. Claro, exactamente. El mismo sufrimiento. Pero menos por la sanción social. Entonces, ¿sabes que esto se ha convertido en una discusión muy entretenida, que se alejó un poco de los propósitos iniciales quizás que teníamos, que era tratar de denunciar que hay algunos derechos derivados de una ley que no se están respetando. No se están respetando. Yo quiero poner énfasis en eso, quiero que lean los documentos que el mismo gobierno ha elaborado con respecto a eso. Un 20% a 25% de las personas que solicitan bajo diferentes circunstancias anticoncepción de emergencia no la consiguen, y esto ocurre en policlínicas. Tú nos contabas, Andrea, de que ocurría no solamente en Lo Barnechea, sino que también podía ocurrir perfectamente en Providencia o en La Pintana, porque no hay stock. Sí, no tienen stock. Y lo segundo es, y quiero terminar con esto porque se nos pasó el tiempo, es, si te parece, Andrea, voy a partir por ti, porque después, entonces así puedo interrumpir a Carlos diciendo que se nos acabó el tiempo. Si te parece que la pastilla el día después necesita receta. Personalmente no, creo que no necesita receta. Chile no se necesita receta necesariamente para anticoncepción normal, habitual, digamos, la técnica, y la anticoncepción de emergencia tampoco. Los criterios médicos de elegibilidad, de hecho, los ponen uno. Eso quiere decir que, digamos, siempre puede ser usada, incluso con personas que tienen contraindicación para usar
pastillas anticonceptivas habituales, dada su patología de base, para anticoncepción de emergencia, considerando que solo un progestágeno y solo en dosis única, realmente no tienen contraindicación. Son consideradas categoría 1, por lo tanto no requerirían receta. ¿Y la necesidad entonces provino simplemente de la...? ¿Cuál sería la ventaja de tener cuál fue la necesidad? Porque yo estuve esa vez en el Comité de Salud, en la Comisión de Salud, cuando se discutió esto, es justamente de que cuando se da la receta se da toda la consejería. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba borracha? ¿Por qué pasó? ¿Por qué te olvidaste la pastilla? Muchas otras cosas, digamos, en la consejería. Entonces, si se va y se busca la receta, habría una consejería. El problema es que en la práctica eso retrasa muchísimo el acceso. Retrasa el acceso en horas o más, en días, y entonces ya no es efectiva. Por lo tanto, es mejor que no tenga receta. Pero siempre poner en claro que la intención siempre fue de que el dar la anticoncepción de emergencia siempre va en conjunto con una consejería. No es repartir pastillitas, ojalá siempre con una consejería. Pero en la práctica la receta realmente es un problema. Retrasa y dificulta el acceso de la anticoncepción de emergencia a nuestras mujeres. Siguiendo esa misma lógica y aceptando que eventualmente puede ser consecuencialista, que es por lo demás la lógica bajo la cual se ha regido esta ley, Carlos, ¿a ti te parecería que tú aceptarías que la receta para la anticoncepción de emergencia se eliminara? Sí, yo creo que ese no es el problema. Yo creo que eso no es el problema. Desde el punto de vista estrictamente biológico, la Andrea tiene toda la razón, es inocua. ¿Sí? Y la receta debería ser para aquellos casos en que hay riesgo y hay problemas con el medicamento. No. O su uso indiscriminado puede generar resistencia en gérmenes, por ejemplo, antibióticos, qué sé. Así que yo en ese sentido no tengo problema. O sea, ¿quién soy yo para tener problemas? Pero yo encuentro que sí, un medicamento que biológicamente no tiene ninguna contraindicación, o muy pocas, digamos, si que las tiene, y que es bastante inocuo, no habría por qué venderse con receta. El tema es que lo que hay detrás, no solamente lo biológico, a eso es lo que yo voy, eso es lo que yo planteo. Sí hay que informar bien, sí hay que informar bien sobre sus mecanismos de acción, que eso va a ser para otro día que vamos a venir para acá, ¿no es cierto? Sí hay que informar bien sobre sus mecanismos de acción para que la persona que libremente lo decida usar sepa bien lo que está haciendo, en todos sus aspectos, y cómo esto incide en su procesos biológicos y procesos afectivos y procesos personales en su vida, cómo está usando algunas cosas y cómo está usando otras. Ahora, si se vende sin receta, yo no sé qué tipo de consejería va a hacer el farmacéutico a través del mesón a las 3 de la mañana, digamos. La familia. La familia. ¿A la familia vende el medicamento, dices tú? La familia del farmacéutico. La familia habrá educado a su hija para... bueno, por supuesto que sí, pero si la familia no lo está haciendo bien, bueno, es problema de la familia. Pero no se puede hacer mucha consejería en esas circunstancias. ¿Se conoce cuál es en este estudio que ustedes hicieron? Me imagino que el conocer diferentes datos provenientes de las características de la familia de las niñas les permitió conocer qué porcentaje de las familias realmente eran capaces de educar adecuadamente a su hija. No tenemos esa información, pero muy, muy pocas. Si lo que tú dices es absolutamente cierto, lo que dice la Andrea es cierto. O sea, la sexualidad en los adolescentes es muy fuerte, muy intensa y muy desordenadora. Es una realidad. Eso lo hemos vivido todos, y nadie puede tirar la primera piedra, digamos las cosas claras. Por lo tanto, ¿tú crees que el énfasis tiene que estar puesto no tanto en el Ministerio de Salud, sino en el Ministerio de Educación? Yo creo que en los dos. Yo creo que en la experiencia nuestra, que eran familias de riesgo social muy alto, en un colegio, un liceo que tenía un grupo muy importante de riesgo social, las familias actuaban muy poco y nada. Pero en las reuniones que teníamos con los padres de familia, ellos lo único que querían era que nosotros las ayudáramos a su hija. Eso es lo que dice la Andrea, tiene toda la razón. Es una realidad familiar. A mí me molesta, es que no es buena la palabra, pero en fin, me molesta que para callado nosotros le estemos diciendo, por ejemplo, nosotros para que ingresaran a este curso los adolescentes tenían que venir los padres a una reunión con nosotros le íbamos a explicar lo que le íbamos a decir, teníamos que decir, mire, estos son los fundamentos, esto es lo que le vamos a decir a sus hijos, usted tiene que firmar aquí que está dispuesto de acuerdo que nosotros se lo digamos. Y hubo muchos que dijeron que no. Muy bien, no hicieron el curso, no hay problema. Mantuvieron su tasa de embarazo alta. Este era un colegio que tenía ciertas características, pertenecía a una... El liceo A128, Elvira Brady de San Bernardo. Ya, o sea, era un liceo bien parecido al que pudiera haber en cualquier ciudad de Chile. Claro, exactamente, de educación media, sí. De acuerdo.
Bueno, una vez más nos ha faltado el tiempo. Honestamente creo que Andrea ha contribuido con un conocimiento que es fundamental y que es aquel que tiene que ver con cuáles son las realidades que viven nuestras adolescentes, sin que nos hubiéramos podido introducir demasiado porque las personas no pudieron venir en la realidad del sistema público, pero honestamente yo creo que no son muy diferentes. Yo siempre he pensado de que tanto los beneficios como las restricciones, qué sé yo, y los deberes y los derechos y todas esas cosas tienen que ser igual para el sistema público que para el sistema privado. No me parece que tenga que ver ahí diferencia. Y bueno, para mí no es ninguna sorpresa haberme encontrado con que Carlos no iba a permitirnos desarrollar y llegar al punto central de la reunión, que era que fueron los últimos 5 minutos, pero sin embargo... Pero me vas a invitar de nuevo, entonces, ¿no? Estoy muy alegre que así haya sido. Es para que nos invitaras de nuevo. Porque precisamente en esta varianza que se produce en las discusiones y en estos coloquios es de donde nacen nuestras mejores ideas, Carlos. Así que te agradecemos tu sinceridad, tu honestidad, sabiendo que muchas personas probablemente no están de acuerdo contigo, pero creo que o sea, el 98,4% de las personas no están de acuerdo conmigo, por favor. Si yo soy minoría absoluta. El conocer tu posición... Primera minoría nacional soy yo. El conocer tu posición, tú te diste cuenta que es algo que nosotros nos permitimos aquí, sí, en, claro, yo agradezco. En este espacio. Pero sin embargo también tenemos una tarea sanitaria que es cierto, es una tarea que tiene que ver con números y con biología. Y por eso es que nos parece relevante también que hayamos llegado a la conclusión de haber sido capaces de respondernos las preguntas que planteamos en el coloquio. Muchas gracias a las personas que nos visitaron y a las que nos van a seguir visitando en los días venideros. Gonzalo trató de ayudarnos un poquito ahí con las preguntas que hubo en el chat, pero lamentablemente otra vez vamos a tener que dejarlas para la posterioridad. Y lo que sí les voy a contar es que me parece que la experiencia que comentó el doctor Cabezón es muy interesante, de manera que en este mismo lugar, digamos, en el área correspondiente al coloquio de hoy día, vamos a publicar el artículo, Carlos, porque me parece que es una experiencia interesante, reproducible, y que me parece que va a ser una tremenda contribución para los intentos que pueda hacer el Ministerio de Educación de no solamente proponer, sino que además llevar data que demuestra que este tipo de intervenciones son eficaces y son genuinamente importantes. Muchas gracias, buenas noches, nos encontramos el último, es probable que durante miércoles, durante enero no tengamos un coloquio perinatal, así que la promesa sí está hecha para febrero. Les deseamos un año venturoso y significativo desde el punto de vista personal y desde el punto de vista afectivo. Ustedes saben el cariño que sentimos por la comunidad del portal CEDIP, así que eso va a seguir en pie. A nosotros nos gusta mucho recibir reciprocidad al respecto, porque nos gusta que nos hagan cariño, como a todo el mundo. Y muy feliz año nuevo, ojalá hayan pasado unas lindas navidades con las personas que ustedes quieren y las personas que a ustedes los quieren, y nos encontramos entonces en febrero. Entre medio, muchas cosas como las noticias de todos los días, los resúmenes, los reviews y las tonteras que también ponemos a veces en el portal. Que lo pasen bien. Chao. Muchas gracias, Lolita. Muchas gracias, Carlos.